Hemos concluido con el taoísmo y ahora continuamos y seguimos con otra de las religiones chinas. Entre el taoísmo, confucianismo, hay otra donde reparten, no es que reparten, sino que los chinos acuden al confucianismo cuando están preocupados de temas éticos, cuando quieren algo más místico, más espiritual, recurren al taoísmo, y cuando están preocupados acerca de la muerte, recurren al budismo. Y esta es la religión de la cual vamos a hablar ahora entonces, el budismo. ¿Qué significa Buda? Buda significa el iluminado o despierto. Buda nació alrededor del año 563 antes de Jesucristo. Pocos años después entonces de Lao Tzu, el fundador del taoísmo. Nació en lo que ahora es Nepal. Su nombre completo de Buda es Gautama de Sakya Siddhartha. El padre era un rey, pero como habían tantos reyes en esa época, en una época de semifeudal o feudal, tendría que ser entonces un señor feudal más que un rey. El proceso de la iluminación comienza con una leyenda, pero como todas las leyendas tienen su aspecto también real, algo que ocurrió realmente. La leyenda cuenta que él salió de su palacio donde estaba protegido de todos los problemas, juntamente con otra persona, y vio a un enfermo. Luego vio a un anciano y finalmente un muerto. Entonces ahí comienza él a reflexionar acerca de los temas religiosos y él quiso liberarse de eso, la decrepitud, la enfermedad y finalmente la muerte, que producía sufrimiento. Ahí comenzó a ver la tragedia, el sufrimiento de la vida. Estaba casado, tenía un hijo, los abandonó para buscar la iluminación. Él es hinduista. Si va a juzgar a Buda por el hecho de abandonar a su esposa y abandonar a su hijo, dentro de la cultura india esto es aceptable y es legítimo y no es reprochable bajo ningún punto de vista, porque eso es precisamente lo que hacían los monjes hinduistas cuando se hacían monjes, y eso es lo que hizo Buda para buscar la iluminación. Estuvo 49 días en estado de éxtasis cuando experimentó la iluminación. Ejerció su ministerio 25 años, murió a los 80 años, alrededor del año 483 a.C. fallece Buda. La muerte fue provocada por una disentería. Todos saben lo que es una disentería, ¿verdad? ¿Alguien que no sepa lo que es una disentería? Yo no sé, hermano. Una enfermedad estomacal provocada por algunas Sí. comidas o comer algo, eh, residuos fecales, y que Mm. produce una diarrea tan intensa, va acompañada normalmente o a veces con sangre, y esa es la enfermedad que se llevó la vida de este hombre, de Buda, a los 80 Mm. años de edad. Fue un gran racionalista, y algunos dicen un racionalista de todos los tiempos. Todos los problemas que se presentaban eran sometidos de forma automática a un análisis frío y desapasionado. En gran medida, el budismo fue una religión de reacción contra las perversiones hinduistas. El budismo surge del hinduismo como una reaccionaria contra el tradicionalismo hinduista. Se desprende de allí y forma una nueva religión. Es una especie de protestantismo hinduista, no solo en sentido original de la palabra, sino en las connotaciones de apuntar a la protesta contra algo. El budismo se nutrió del hinduismo, pero antes las corrupciones que se producían en el hinduismo, el budismo se replegó y respondió ante las perversiones del hinduismo. Entonces, otra religión que sale del hinduismo,
El hinduismo es la madre de la religión budista. Para comprender las enseñanzas de Buda es necesario que echar una mirada al hinduismo existente, que en parte las provocó. El hinduismo provoca el budismo, y para ello es indispensable hacer cierta observación acerca de la religión hindú. El hinduismo se destaca por la autoridad de los brahmanes, una autoridad religiosa. También se destaca por el ritual, por las ceremonias. Se caracteriza también por la especulación religiosa, filosófica. Se destaca también por la tradición, la gracia. La religión finalmente trafica con el misterio. De esos elementos que caracteriza a la religión hindú, el budismo o Buda va a protestar. Predicó una religión desprovista de autoridad. Ahora en el budismo no hay autoridad, a diferencia del hinduismo, donde sí hay una autoridad. Ya los brahmanes, que son la autoridad del hinduismo, no tenían autoridad sobre el budismo. Cada individuo es su propia autoridad ahora. Es muy parecido a lo que va a decir Friedrich Schleiermacher, posteriormente un protestante. Dijo Friedrich Schleiermacher, un protestante, no hay autoridad dogmática, una autoridad religiosa, una autoridad eclesial, ni tampoco la Biblia es la autoridad, sino que la autoridad para Friedrich Schleiermacher es la absoluta dependencia de Dios, la conciencia, el sentimiento de dependencia de Dios. Esa es mi autoridad. Lo que yo experimente de Dios es la autoridad religiosa para mí. En ese sentido, él mismo es su autoridad, principalmente en esta experiencia con la religión. Buda está diciendo eso, lo mismo que dice Friedrich Schleiermacher más adelante, mucho más adelante, que es un protestante. También Buda predicó una religión desprovista del ritual. No hay rituales en el budismo. O Buda pretendió hacer eso, después ya van a ver muchas formas de budismo. Buda predicó una religión que evita la especulación. Consideraba la especulación como una tarea muy infructuosa. Predicó una religión desprovista de la tradición. Abandonó el sánscrito como la lengua tradicional por la vernácula del pueblo, como lo hizo Lutero cuando abandona el latín por el alemán. Enseñó Buda que no hay que apoyarse en ningún dios o dioses, ni siquiera se deben apoyar en Buda. No le interesa la religión, no le interesa Dios o los dioses, a diferencia del hinduismo. Ni siquiera Buda se considera como un dios, sino que es simplemente un maestro que va guiando, orientando a cómo obtener la iluminación. Buda predicó una religión desprovista de lo sobrenatural, por eso que ha sido acusada de ser una religión atea. Es parecido al confucianismo en este sentido, entonces, de no le interesa o es indiferente a la religión, a lo espiritual, a Dios, a los dioses. Condenó toda forma de adivinación, vaticinio y predicción. Son artes malas, dijo o afirmó Buda. Creía en apelar a lo sobrenatural y confiar en ello equivalía a buscar atajos, respuestas fáciles, soluciones simples, que podrían distraer la atención de la dura y práctica tarea de elevarse a sí mismo. Lo que busca Buda es elevarse a sí mismo, experimentar la iluminación. El budismo tiene ciertas características, que son las siguientes. Se caracteriza por lo empírico. Todas las cuestiones, la experiencia personal, era la prueba máxima de la verdad. Se busca la verdad por otro camino, no por la especulación, por la razón, no hay revelación acá en el budismo. Acá es la experiencia lo fundamental, el camino para conocer es la experiencia, por eso es que es empírica esta religión. El verdadero discípulo sabe por sí mismo, no por el razonamiento, ni por la deducción, ni por la argumentación, solo por la experiencia. Es una religión experimental, vivencial, empírica.
También la otra característica del budismo es lo científico. Hacía de la cualidad de la experiencia vivida su prueba máxima y dirigía su atención a descubrir las relaciones de causa y efecto que le afectaban en esa experiencia. La experiencia que ha tenido ahora trata de ver cuál es la causa y cuáles son sus efectos, pero basado siempre en la experiencia. Se caracteriza también por lo pragmático. Es una religión pragmática, es una religión empírica, una religión científica, una religión pragmática. A menos que su enseñanza fueran herramientas útiles que sirvieran, carecía de todo valor. Tiene valor todo lo que sirve, lo que no sirve no tiene ningún valor. Él las comparaba con balsas, porque éstas ayudan a la gente a cruzar los arroyos. Pero una vez que se ha cruzado el arroyo, no tiene ningún sentido que esa balsa sea cargada al hombro y caminar con ella a un destino. La balsa simplemente sirve para cruzar. Entonces, pragmático. Lo que sirve se debe utilizar. También la otra característica de la religión budista es lo terapéutico. Una cosa enseño, dijo Buda, el sufrimiento y el fin del sufrimiento. Es solo el mal y el fin del mal lo que yo proclamo. Si Confucio está preocupado de la felicidad de los súbditos, la felicidad de los miembros de un Estado, la felicidad de los miembros de una familia, de una sociedad, está preocupado de, de que todos se relacionen correctamente, de manera honesta, amable, de manera de ser un caballero, eso es lo que proclamaba Confucio, la estabilidad, la armonía, las buenas relaciones en la sociedad, esa es la preocupación de Confucio. Buda se preocupa de otro elemento, de otro enfoque. Él quiere evitar el sufrimiento y evitar el mal. De eso es lo que proclama Buda. El énfasis y lo que pretende buscar el hinduismo es unirse. El hinduista quiere unirse y fusionarse a Brahman, es romper el ciclo de reencarnaciones, dejar de existir, dejar de ser. El cristianismo busca el perdón de los pecados, la comunión con Dios, la vida eterna. Buda tiene otro enfoque en cuanto a la búsqueda para su religión. Él está preocupado de evitar el sufrimiento y evitar el mal. La gente no quiere que la gente sufra. El sufrimiento proviene del deseo. Si yo deseo una casa y no la puedo obtener porque no tengo los recursos suficientes, entonces eso me frustra, me produce un sufrimiento. Para dejar de sufrir, entonces debo dejar de desear esa casa. Y así podemos seguir listando todo lo que provoca el sufrimiento. Pero esa es la preocupación del budista, dejar de sufrir. Es un poco parecido a una religión evangélica de la teología de la prosperidad, nacido en Brasil, la iglesia pare de sufrir. Es más o menos parecido bueno, es el énfasis de la iglesia, pero es un recurso estratégico para llamar a las personas a buscar a Dios, finalmente, la iglesia universal del reino de Dios, que es la iglesia más grande de Brasil actualmente. Se caracteriza por la, por la teología de la prosperidad. Ustedes conocen esa iglesia, ¿verdad, mis hermanos? ¿O lo han escuchado hablar? La iglesia pare de sufrir. Acá en Mm. Porranque está. Muy bien, es famosa entonces. Bien. Sí, Se llama Iglesia Universal. sí. Jesús es el Señor, le cambiaron el eslogan ahora. Pero antes era la pare de sufrir. Ahora también el budismo está preocupado de eso. Buda quiere que la gente deje de sufrir. En eso consiste su religión, dejar de sufrir. También tiene el budismo su elemento psicológico. El término se utiliza aquí en contraste con lo metafísico. En lugar de comenzar con el universo, desplazarse hacia los seres humanos que la pueblan, Buda comenzaba invariablemente con los seres humanos, sus problemas y la dinámica para afrontar los problemas. Es psicológico entonces. No parte desde el universo hacia los seres humanos, sino que parte desde abajo, parte desde los seres humanos, escuchando los problemas y tratar de solucionar estos problemas. Por eso es psicológico. Está realizando un trabajo como
normalmente lo realiza un psicólogo o un psiquiatra, solucionar los problemas humanos, que sean felices. Y también la otra característica del budismo es que es una religión igualitaria, con una inspiración incomparable para su época, e infrecuente en cualquier otra. Insistió en que las mujeres son tan capaces de llegar a la iluminación como los hombres. En el hinduismo, las mujeres pueden liberarse del ciclo de reencarnaciones cuando en la siguiente vida, la siguiente reencarnación, ellas se reencarnen en un hombre. Solamente los hombres y las mujeres, siendo hombres, la siguiente reencarnación pueden experimentar la liberación y la fusión con Brahma. Buda no está de acuerdo con eso. Buda dice, todos, hombres y mujeres, son todas iguales, todos iguales, y todos pueden llegar a la iluminación. Acá es igual que el cristianismo en este sentido. En el cristianismo el apóstol Pablo dijo, ya no hay hombre ni mujer, esclavo ni libre, judío ni griego, sino que todos son unos en Cristo. Y en el Nuevo Testamento dice, de acuerdo a lo que señalaba el profeta Joel, en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne, no solamente sobre los hombres, sino sobre toda carne, hombres y mujeres, judíos, griegos, gentiles, esclavos y libres. Vuestros hijos profetizarán, vuestros ancianos, vuestras ancianas soñarán sueños. Bueno, se derrama el Espíritu Santo de Dios sobre todos. Lo que más aquí se parece en cuanto al servicio de las mujeres dentro de las iglesias cristianas, se parece más al pentecostalismo, porque las otras iglesias, el liderazgo cristiano está solamente por varones en las iglesias tradicionales. Pero el pentecostalismo no hay ningún problema. De hecho, las iglesias pentecostales, la más grande pentecostal del mundo, que es las Asambleas de Dios, en un año se nombraron más pastoras que pastores, dirigentes de iglesias. Las Asambleas de Dios, una iglesia pentecostal no tiene problema en cuanto al nombramiento y ungimiento de pastoras. Las iglesias pentecostales, de hecho, en Chile, la primera junta de oficial de la primera iglesia pentecostal en Chile, se llamaba primero la Iglesia Metodista Nacional, después se llamó Iglesia Metodista Pentecostal. Pero la primera junta de las dos iglesias estaban compuestas por mujeres. Habían oficiales mujeres. ¿Qué le parece? Maravilloso, ¿eh? Oficiales mujeres, diáconas, diaconisas mujeres, liderando una iglesia, una congregación. Bueno, no, aquí en Chile no se manifiesta tanto el liderazgo femenino, pero yo recuerdo en la iglesia en Perú, quizá mi pastor Jaime me puede ayudar en este tema. ¿Cómo se llamaba la pastora de Perú, mi pastor Jaime? Que después llegó a Mm, ser obispa, era la obispa, la máxima autoridad de la iglesia metodista pentecostal en sí, Perú. sí, sí, me acuerdo de ella. O sea, no la conocí yo, pero se habla mucho de ella. Pero no me acuerdo el nombre de este momento, hermano. Claudia No, parece que era, no. No, la verdad que no me Claudia acuerdo Ochoa, tampoco. ¿Ya? Claudia Ochoa. parece que sí, sí, porque su hijo Ah, ya. está ahora como pastor. Ah, muy bien. Bueno, ella falleció ya, Sí. ella, Claudia Ochoa, pero sí, ella falleció ya. ella fue la máxima autoridad de la iglesia metodista pentecostal en Perú. ¿Qué le parece? Es Sí, decir, una obispa, la obispa, una mujer. En nuestra iglesia no hay problema con respecto a eso. Claro que todas son distintas, igual son todas autónomas, entonces en algunas ni siquiera las mujeres ni siquiera pueden predicar. Pero en otra iglesia sí, esto depende de cada denominación. Aunque una, una misma denominación tiene distintas formas de hacer iglesia. Pero normalmente el pentecostalismo no tiene problema con respecto a eso. Normalmente, algunas sí, pero la mayoría no. Acá el budismo es similar en ese sentido. No solamente la igualdad en cuanto a las mujeres también pueden obtener la iluminación para el budismo, sino también rechazó el budismo el sistema de castas acerca de las aptitudes que eran hereditarias. Buda dijo que no hay más castas acá, no hay brahmanes, no hay comerciantes, vendedores, agricultores, ganaderos o administradores públicos. Todos son iguales.
para este sistema religioso nuevo que es el budismo. Entonces es igualitario. Otra característica del budismo está dirigido a los individuos. Enseñó cada uno debía de ser lámpara para sí mismo, no entregarse a ningún refugio externo, a mantenerse firmes como refugio de la verdad. Dijo que debía cada uno labrar su propia salvación, con diligencia. La salvación, cuando habla acerca de salvación, está hablando acerca de liberación, de iluminación, de eso está hablando, no de la salvación nuestra cristiana, porque estamos estudiando otra religión, que es la religión budista. Bien, esas son las características entonces fundamentales del budismo. Es empírico, es científico, es pragmático, es terapéutico, psicológico, igualitario, dirigido a los individuos. La iglesia, perdón, el budismo quiere evitar que la gente sufra. Es muy loable eso, ¿eh? ¿Quién no quiere que la gente no sufra? Todos nos gustaría que todos fuéramos felices, pero el mundo real no es así, no todos son felices. Puede ser feliz un miembro, por ejemplo, que viva en Corea del Norte. ¿Qué felicidad puede ser esa? Teniendo un líder terrorífico. ¿Quién puede ser feliz en Siria, por ejemplo, después de tantos años de guerra? Están en peligro de muerte constantemente, y si es cristiano allá en Siria, no sabe si el próximo mañana va a seguir viviendo o no. ¿Quién va a ser feliz en Ucrania, por ejemplo? En Rusia están en guerra actualmente, o en África que siguen en guerra, y en todas partes del mundo no hay guerra. ¿Quién va a ser feliz? Bueno, hay mucho sufrimiento en todas partes, por diversas razones. Y el budismo quiere que la gente experimente la felicidad, no quiere que sufra. El cristianismo no pretende que la gente no sufra. El cristianismo resignifica el sufrimiento, lo redefine, le da un nuevo sentido al sufrimiento. El sufrimiento es parte de la realidad. Hasta Dios mismo ha experimentado el sufrimiento. Al enviar a su Hijo y la tercera persona de la Trinidad, experimenta el sufrimiento también y la muerte y la condena de los pecados porque Él absorbió el pecado de toda la humanidad. Él también sufrió. Cristo es el hombre experimentado en dolores. Los cristianos también sufren. Y eso dijo el Señor, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Y el apóstol Pablo decía que sus sufrimientos, sus dolores, sus heridas, cumplían el sufrimiento del Señor Jesucristo. Por lo tanto, le da un nuevo significado. El sufrimiento tiene el significado de hacerle vulnerable y dependiente de Dios, también en buscar a Dios, también tiene finalidad de la santificación. Tiene varios sentidos. También es misterioso, pero todos sufren, hasta Dios mismo ha sufrido. Le da otra significación. Ahora el sufrimiento es una parte de la experiencia con Dios. Sabe muy bien lo que Cristo experimentó cuando el creyente sufre. Por eso tiene otra connotación. El cristiano no espera que los seres humanos no sufran, sino le da un significado distinto al sufrimiento. El budista no, el budista quiere acabar con el sufrimiento, no quiere que sufra. El budismo, como todas las ramas religiosas de las que hemos visto, tiene muchas diversificaciones, escisiones, cismas, ramas. El cristianismo tiene muchas ramas también. Está la iglesia ortodoxa. Dentro de la iglesia ortodoxa también están las iglesias autocéfalas, las iglesias monofisitas, las coptas, la Antioquía de Siria, la de Etiopía, la Armenia. Y la otra son las ortodoxas, autocéfalas y las iglesias ortodoxas. También está la Iglesia Católica Apostólica Romana. También están las iglesias protestantes. Dentro de las iglesias protestantes hay una variedad de ramas también. Está la luterana, anglicana, presbiteriana, la reforma radical.
los metodistas, los evangélicos, y también están los pentecostales, neopentecostales, iglesias emergentes y carismáticos. Por lo tanto, hay una variedad de ramas dentro del cristianismo. En el budismo también. La variedad, la diversidad, la pluralidad, los cismas, es un fenómeno religioso. Todas las religiones lo tienen y lo experimentan. No nos sorprendamos entonces que existan tantas divisiones dentro del cristianismo, porque es un fenómeno religioso. El cristianismo es parte de una religión y tiene los mismos problemas, debilidades de todas las religiones, como lo estamos observando ahora, como lo vamos a ver. Voy a pausar un momento. Estamos hablando entonces de los cismas, las divisiones, la pluralidad, las ramas dentro del budismo. En Asia existen 400 millones de budistas. De ellos hay unos 150 pertenecientes al budismo hinayánico. Se encuentran en Tailandia, Birmania, Sri Lanka, Camboya y Laos. Unos 277 millones de mahayánico o tántrico en el Tíbet, en Bután, en Mongolia, entre otros. Bastante budista, ¿eh? 450 millones, nada más y nada menos de budistas en algunas zonas. Ahí estamos viendo en este mapa. El cristianismo es lo que está en morado, el budismo es lo que está en amarillo. Entonces el budismo estaría concentrado en esta zona, en amarillo. Esa es la zona de concentración budista. Es bastante importante, ¿eh? Mire, es prácticamente casi el continente latinoamericano. Impresionante la cantidad de budistas en esta zona. Acá también vemos la presencia católica romana, lo amarillo, cristiana ortodoxa acá. Toda esta es una zona cristiana ortodoxa, la otra cristiana protestante. En América del Norte también una concentración importante de protestantes y en Sudáfrica. Y el budismo, acá está la zona budista. Bueno, ¿el budismo es una filosofía o es una religión? Es tanto una filosofía como una religión. Es una religión, pero no en el sentido estricto del término religión, sino en el sentido amplio, aunque no solo en el sentido metafórico. El budismo ha sido considerado ateo, al menos agnóstico, y con razón, como se verá más adelante. El budismo, sin embargo, tiene un sistema de verdades que hay que creer. Por eso que es clasificado dentro de una religión, porque hay verdades que se deben creer. Esas son características de una religión. Contiene también elementos o conjuntos de normas éticas que se deben cumplir, una serie de ritos que se deben celebrar. Y además, en el budismo se acepta una cierta trascendencia, lo que está más allá de nosotros, más allá de lo temporal, lo material, que es diferente a nosotros y que existe. A eso se le llama la trascendencia. Y esto es el Dharma y el Nirvana. El budismo es una religión entonces, porque cree en estos elementos de trascendencia, Dharma y Nirvana. Y la supervivencia de algo humano tras tantas muertes como reencarnaciones. Por eso que es una religión. No es atea, no es agnóstica. No puede serlo. Aunque no hable de Dios, no le interese acerca de las cosas de Dios, temas espirituales, pero sin embargo tiene los elementos propios para ser clasificado dentro de una religión. Como en el hinduismo, tampoco en el budismo hay una palabra que exprese lo que nosotros entendemos por religión. Nosotros, la religión viene del latín religare, religar al hombre con Dios en cierta relación. La religión subjetiva o personal con la divinidad, así como sus manifestaciones individuales y sociales. No existe una palabra en el budismo
que defina religión o que exprese la religión. Utiliza una palabra, Dharma Vinaya, compuesta de la palabra más afín, Dharma, considerada en parte como sinónimo de religión ya por los hindúes. El Dharma pareciera que implica la connotación de religión para nosotros. Y Vinaya, conducta, disciplina monástica o educación. Dharma acentúa la realidad objetiva de lo religioso, la realidad externa, objetiva, visible de lo religioso. Eso es el Dharma, en su doble vertiente, tanto la teórica como práctica, mientras que margina la subjetividad, más presente en la religión en cuanto a religación con la divinidad, porque no le interesa esta parte de la subjetividad. Y podríamos decir en ese sentido, la otra característica de esta religión es objetiva, no es subjetiva, como las otras religiones. Como es objetiva, existen creencias, ritos y prácticas, pero no este otro elemento de la subjetividad. Como es una religión, se encuentra lo trascendente en esta religión, en nirvana, conviene entonces saber lo que los budistas entienden por nirvana. ¿Qué es lo que es el nirvana? El nirvana en el hinduismo es dejar de existir, dejar de ser, porque todo esto es ilusorio, es aparente, es irreal. Lo único real, lo único que existe, lo único verdaderamente, lo que es realmente es Brahman. Por lo tanto, para llegar a ser esto ilusorio, esto que es temporal, debe dejar de existir para volver a ser lo que es decir, para volver a ser Brahman. Hay que fusionarse con Brahman. En el hinduismo, y eso es el nirvana. En el budismo, nirvana es diferente. En el budismo, el nirvana significa apagar o extinguir. No de manera transitoria, sino como se extingue el fuego. Cuando desaparece el combustible, el fuego se apaga. Y esto es el nirvana, decía Buda. La extinción son los límites del ser finito. La extinción es los límites del ser finito. Pero de ello no se desprende que lo que quede sea nada. Desde el punto de vista negativo, nirvana es el estado en el cual el rescoldo del deseo íntimo se ha consumido por completo. Y todo lo que restringe la vida ilimitada ha muerto también. Desde el punto de vista positivo, el nirvana es esa vida ilimitada en sí. ¿Y qué es lo que es el nirvana? Sigue la, la curiosidad de saber lo que es el nirvana después de lo que enseña Buda. Si lo pudiese precisar un poco mejor, podríamos preguntarle a Buda, ¿qué es lo que es el nirvana? Evade la explicación. No precisa Buda lo que es el nirvana. Se limitó a decir Buda que el nirvana es incomprensible, indescriptible, inconcebible, inexpresable. ¿Qué le parece lo problemático del nirvana? En nirvana, ¿qué es lo que es? Por lo menos en el hinduismo nosotros entendemos muy bien lo que es nirvana, que es es fusionarse con Brahman. Pero en cambio acá, en el budismo, el nirvana es incomprensible, indescriptible, inconcebible, inexpresable. Se parece un poco entonces a la idea del Tao acá. No alcancé a escribirlo bien. Es muy parecido al Tao, se niega a precisarlo, a definirlo. Si alguien conoce lo que es el nirvana y lo expresa, lo define, lo comprende, lo describe, ya no es el nirvana, sino que otra cosa lo que está describiendo. Nirvana es incomprensible, inconcebible, inexpresable, indescriptible.
En este sentido sería parecido a lo que dijo el apóstol Pablo. Llegué al tercer cielo, no sé si yo o en mi cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, y vi cosas inefables. Aquí está diciendo exactamente lo mismo del nirvana. ¿Qué es lo que es el nirvana? No lo sé. Es inexplicable, incomprensible, inefable. No lo puedo explicar con palabras. Eso es el nirvana. En todas las religiones entonces nos encontramos con estos elementos misteriosos que está oculto para el iniciado en las religiones. Como estuvimos viendo cuando comenzamos las clases de religiones comparadas, dijimos que estudiamos las religiones como las moscas sobrevuelan una pecera. Las moscas pueden ver a los peces, cómo se mueven en el agua, pueden ver los colores, y si son inteligentes, supongamos que son inteligentes, pueden estudiar el agua, las características del agua, la, los peces también, las propiedades de los peces, cómo se desarrollan, cómo crecen, los colores, en fin. Pero la mosca nunca sentirá, experimentará lo que es ser un pez. Nunca lo va a experimentar. Siempre lo mirará desde el exterior. Puede ser experto en los peces, pero nunca sentirá lo que un pez siente en el agua o experimentará ser un pez. Así se estudian las religiones del mundo. Cualquier religión, cuando analiza otra, lo analiza de esa forma. Y también todas las religiones conservan y guardan para sí un elemento espiritual, un elemento místico, y ese elemento misterioso que no lo va a compartir con aquel iniciado o aquel que lo está observando desde el exterior. Las religiones se experimentan. Nunca se comprenderá una religión a menos que se experimente aquella religión. Cuando nosotros le hablamos del Evangelio a una persona que no sea creyente, que no esté convertida, nosotros le decimos, Jesús me salió al encuentro, lo recibí en mi corazón, perdonó mis pecados, me hizo nueva criatura, me trajo la paz a mi corazón y ahora vendrá a buscarme por segunda vez. Y si yo me muero, me voy a su presencia. Ahora me siento feliz y completo y totalmente realizado, nada me falta y hay en mi corazón ese vacío que tenía antiguamente se ha llenado totalmente. Las personas que nos están escuchando dirán, esta persona se volvió fanática, está exagerando, ya eso es fanatismo ya eso no es normal, esta persona es enferma y lo único que quiere hablar es del tema de las cosas de Dios, un monotemático. Tiene problemas entonces mentalmente serios. No nos comprende de lo que estamos hablando. Tuve la experiencia con el espíritu. Me dieron deseos de llorar, de gritar, de saltar. No, eso ya es un problema grave de lo que está sufriendo esta persona. No nos comprenden. Cuando le hablamos en este sentido, me soñé, Dios me dijo, se ríe la gente. La gente realmente no nos entiende. Claro, porque la religión se experimentan, todas las religiones se experimentan. Hay un elemento de misterio para todos los que no son parte de una religión. En el cristianismo ocurre del mismo modo. No entendemos lo que es el nirvana. Es inexpresable, incomprensible, indescriptible. Existe eso desconocido. ¿Qué es lo que es? El Tao, ¿qué es lo que es? Tampoco no nos decía el taoísmo qué es lo que es el Tao. Para nosotros los cristianos también tenemos doctrinas que son misteriosas, que son difíciles de explicar a una persona que sea externa a nosotros. Si nos pregunta, ¿qué es lo que cree usted con respecto a Dios? ¿Cómo es su Dios? Bueno, Dios es una esencia, una sustancia, una naturaleza, pero dentro de esta esencia hay tres personas que lo componen. Creemos solamente en un solo Dios, pero tres personas que lo componen. Un solo Dios y tres personas que lo componen. Eso me suena más parecido a tres dioses. Ustedes son
politeísta, entonces no, nosotros no somos politeístas. Los musulmanes nos dicen a nosotros que somos politeístas, porque nosotros creemos en un solo Dios, pero está compuesto de tres personas, pero esos son tres dioses. No, no son tres dioses, son un solo Dios, pero tres personas que lo componen. Ya hay dificultad para comprender la doctrina de Trinidad para las personas que no son cristianos. Se complejiza un poco más el asunto cuando le decimos, y una de esas personas, que es miembro de la Trinidad, se encarnó y se hizo hombre, nació de una mujer, tomó el ADN, la naturaleza humana de una mujer, que es parte de la raza humana, y se hizo hombre, pero no dejó de ser Dios. Ya es más complicado entonces. Esa persona, que es Dios, que es miembro de la Santísima Trinidad, se ha encarnado y no ha perdido esas cualidades divinas, sino que ahora es humano, es una sola persona que tiene dos naturalezas, humana y divina. Es muy difícil comprenderlo. ¿Cómo es posible entender eso? Sí, así es Dios. Es decir, el Dios se encarnó y tiene naturaleza humana. No le falta ningún elemento humano, pero al mismo tiempo es divino. No le falta ningún elemento de la divinidad. Tiene un alma humana, alma divino, espíritu divino. Tiene voluntad humana, voluntad divina, conciencia humana, conciencia divina. No le falta absolutamente nada de ninguna de las dos naturalezas. ¿Son dos personas entonces en un cuerpo? No. No, no son dos personas en un solo cuerpo. Es una sola persona, pero con dos naturalezas. Muy complicado expresar y explicarle a otra persona lo que es la unión hipostática. Y si queremos hacer un poco más difícil la situación para explicar lo que es Dios para nosotros, lo comprendemos por Dios, diríamos que ese Hijo, el Hijo eterno de Dios, Él ha procedido, su divinidad ha procedido, ha sido generado eternamente por el Padre. No en el tiempo, no ha sido creado, sino que ha sido engendrado, pero desde toda la eternidad. Él es hijo porque presupone un padre y él es padre porque presupone un hijo. Pero esa generación ha sido eterna, nunca ha sido creado. Si para los creyentes es difícil entender la doctrina de la Trinidad, imagínense para una persona que no es creyente. Por lo tanto, en todas las religiones existe el misterio. En el cristianismo también. En ese sentido, hay semejanza con casi todas las religiones que estamos estudiando. Bien, sigamos con el nirvana entonces. Estamos viendo lo que es nirvana. En nirvana dijimos que es indescriptible, inconcebible, inexpresable. Nos dejó, primero nos siembra la curiosidad, qué es lo que es nirvana, y después nos dice que no se puede explicar. Muy difícil. La pregunta acá con nirvana, ¿es el nirvana Dios? Y los budistas responden, la definición de Dios es un ser personal creador de todo. Definido de esa manera, el nirvana no es Dios. Entonces ya por lo menos nos estamos acercando a qué posiblemente podría ser nirvana. No es Dios entonces. Buda no considera nirvana como algo personal, ya que la personalidad requiere ser definida, cosa que nirvana excluye. La personalidad no puede ser definida. Entonces nirvana es divinidad. El concepto de divinidad descarta el elemento de la personalidad. El nirvana no es Dios definido como creador personal, pero que se aproxima al concepto de Dios como divinidad, lo suficiente para merecer el nombre en este sentido. Entonces sería una especie de divinidad, pero no es Dios personal, sino divinidad. Puede ser panteísta, panenteísta, más allá no hay ninguna explicación. Es una especie de divinidad nada más. Eso sería el nirvana. Continuemos analizando esta religión. Budismo o religión. ¿Es una religión o religiones? ¿Qué es lo que es el budismo? Los cismas dentro del budismo se produjeron después de la muerte de Buda. Cuando muere
el fundador de un movimiento cristiano como Wesley, por ejemplo, fallece Wesley, el metodismo se dividió. Cuando en nuestro país muere un obispo de alguna iglesia importante, se produce una división. Acá también en el budismo ocurrió casi similar. Muere Buda, división, se produce una división. Convocaron una asamblea, un concilio budista, por el nombrado sucesor de Buda inmediatamente después de sus funerales. Se celebró en una cueva, asistieron 500 arhat, pero no fue invitado Amanda, familiar y discípulo fiel de Buda, que no se había podido asimilar las técnicas de la meditación y convertirse en un arhat, porque había estado pendiente de Buda. Se fijó un canon de lo dicho por Buda, pero este canon no fue aceptado por todos. Y ahí ya se comienza a dividir el budismo. Después se realizó otro concilio celebrado en Vaisali en el año 386 a.C. Dictaminó este concilio contra la relajación de los bonzos, los monjes, y expulsó a los culpables. En el año 264 a.C. el budismo se extendió por toda Asia Oriental, pero se dividió en dos ramas. Una de ellas es la rama de los Theravada, considerada ortodoxa, que luego se escindió en 5 ramas en el siglo II. Una rama que es la ortodoxa se escinde en 5 partes. Y hay otra rama, la heterodoxa, o de los Vatsiputrillas. Y esta se subdividió también en más de 4 corrientes en el siglo III a.C. Es decir, antes de Cristo ya se había producido una escisión, un cisma y, y muchos grupos que no coincidían en las doctrinas fundamentales del budismo. En el año 1954, después de Cristo, no hace mucho tiempo atrás, en el siglo XX, hasta el año 1958, en Birmania realizaron la última Asamblea General del Budismo. Participaron ahí distinguidos estudiosos de todas las escuelas budistas. En ella se dio la forma revisada y definitiva de las enseñanzas de Buda, escritas según los actuales métodos de exégesis. Aquí ya estamos entonces frente a algo un poco más profesional, más científico, para determinar qué es lo que enseñó realmente Buda, con métodos exegéticos modernos. Se fueron a revisar los textos entonces. Esto fue como una especie de protestantismo, ir a la Biblia. Acá se fueron a los textos y se van a analizar los textos de acuerdo a una rigurosa exégesis. Los europeos crearon la denominación budismo en el siglo XVII para nombrar a cuantos gravitaban en torno a la figura y enseñanza de Buda. Desde entonces suele hablarse del budismo como si formara una unidad monolítica, pero el budismo no es una unidad monolítica, no es uniforme, no es una sola religión, sino que es un conjunto de varias creencias y de varias religiones. Por eso se dice que son religiones. El budismo surge del hinduismo. Por lo tanto, como surge del hinduismo, arrastra también algunas características culturales de la religión hinduista, que es la confederación de varias religiones dentro del hinduismo. El budismo ocurre exactamente lo mismo. Hay muchas ramas dentro del budismo. Hay un tronco original que procede de Buda, pero después se desparrama. Hay muchas ramas. Existen actualmente 250 ramas o modalidades del budismo actualmente. Bastante, ¿eh? 250 ramas. Modalidades del budismo. En Chile, si alguien puede buscar en internet ahora y indicar cuántas denominaciones evangélicas existen en Chile. Solamente en Chile, no en América Latina, sino en Chile. Aquí vamos a anotar la cifra para compararnos con las 250 ramas del budismo, con la cantidad de denominaciones evangélicas en Chile. Vamos a ver cuántos son. Si alguien tiene la cifra, por favor, alguien que me ayude a buscarlo.
¿Alguien lo encontró? ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien lo está buscando? ¿Quién me ayuda a buscar la cantidad de iglesias evangélicas en Chile? Aquí voy a buscar igual, a ver si encuentro algo. ¿Cuántas iglesias evangélicas en Chile? Se habla de más de 3.000, hermano Pablito. Dios mío, 3000. Impresionante. 3000 denominaciones En, evangélicas. en las últimas 2 décadas, desde el 99 al 2019, se han creado 3.819 entidades religiosas. Wow. Y según Tre- EMOL, entre 3.200 y 3.600 iglesias evangélicas están registradas a lo largo del país. Muy bien. Nosotros superamos entonces al budismo. Los evangélicos superamos en cuanto a la cantidad de ramas del budismo. Porque ya más de 3000 denominaciones evangélicas en Chile. Uf. Los budistas son 250 ramas nada más. No, nosotros sí que somos expertos, podremos dar cátedra de cómo dividir a una iglesia. 3000 denominaciones, impresionante. Algunos bautizan por aspersión, otro por rociamiento, otro con agua tibia, otro con agua fría, algunos en el mar, otros en el río porque tiene que correr el agua, otros en piscinas. Y así podríamos seguir listando. ¿Cuántas veces tienen que arrojarse el agua? 2 veces o una sola vez. ¿Cuántas veces tiene que sumergirse? ¿Una vez o 2 veces? Y así podemos seguir enlistando la forma del bautismo y de acuerdo a la forma en que se bautiza, se, se divide una iglesia, una congregación. Por lo tanto, esto es un fenómeno religioso, natural, pero aquí en Chile es una exageración, hay muchas denominaciones, ministerios principalmente. ¿Ya? Pero es para indicar que es parte de un fenómeno religioso las divisiones. No hay que escandalizarse o sorprenderse tampoco porque todas las religiones se dividen y se producen estas decisiones. La importante o la más trascendental de la cual surgen las otras son las Theravadas y las Vasiputrillas. En el cristianismo también, la iglesia oriental, la iglesia occidental. De la iglesia occidental surgen los protestantes. Y así después los protestantes se siguen subdividiendo. Bien, estamos ahí. Creo que no alcanzamos a revisar lo siguiente, pero vamos a detenernos en esta parte. Bien, mis queridos hermanos, estamos en la hora, la presentación que falta, se lo envío a sus correos electrónicos. ¿Algún comentario acerca del taoísmo y del budismo, de lo que hemos visto en esta mañana, antes de despedirnos? Bueno, una primera vez que lo escucha, pues, hermano Pablo. ¿El Primera vez que lo budismo? escucha este asunto es bonito, es interesante saber, conocer, tener como Ah, muy bien. conocimiento, ya. Es muy importante estos asuntos de las religiones. Sí, sí, es fundamental porque nos ayuda para la Bueno, evangelización, para las misiones y para sí, pues. nuestra autocomprensión, no solamente por temas de conocimiento general, sino que vemos algunas particularidades que trascienden las religiones, que son las mismas, los mismos fenómenos en todas las religiones. ¿Alguien más, mis hermanos, pastores? El hermano Iván dice, no puedo activar el audio porque estoy en la espera de unos exámenes. Ah, no hay problema, hermano Iván, no se preocupe. Muy bien, entonces vamos a finalizar con una oración a nuestro Señor